Listo. Están viendo mi pantalla, ¿sí? Aún no se ve, doctor. ¿No se ve? No, doctor. Vamos a intentar otra vez. ¿Sí? Supuestamente estoy compartiendo. No me permite. Voy a salir y voy a volver a entrar, ¿ya? Un momentito. Ok, doctor. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya. Ahora sí ven mi pantalla. Sí, sí, doctor. Sí se ve, ¿no es cierto? Sí, Ya. doctor. Ahí. Sí, ¿Ven doctor. el tema? Sí, ¿no? Sí. A ver, ¿puede pasar una diapositiva, doctor, para ver si es que se mueve? A ver. Ahí. Sí, sí se mueve, doctor. Está bien. Ya, perfecto. Ya, miren. Esta presentación de pancreatitis aguda está basada en la última guía de la Asociación Americana de Gastroenterología, ya que es la del 2024. Hay otras guías de otras asociaciones, pero que son más antiguas, ya, esta es la más nueva. Entonces también está bonito como lo plantean, la verdad que son conceptos, la mayoría no se ha ido, entonces, y son útiles, les va a ayudar bastante. Muy bien. Esos son los objetivos de aprendizaje de esta presentación. Primero, reconocer la presentación clínica típica. Eh, en pregrado siempre vemos lo típico, neumonía típico, ¿no? Rinofaringitis típica, gastroenterocolitis típica, todo lo típico. Y todas las variaciones las van a ir estudiando de a pocos y viendo en pacientes. Se van a dar cuenta de que hay condiciones que cambian el rumbo de la enfermedad, como las comorbilidades, diabetes, renales, neoplasias, traumatismos, infecciones. Entonces, digamos, el COVID producía pancreatitis, ¿no? Una pancreatitis atroz. Pero bueno, entonces hay distintos tipos de presentaciones. Ahora vamos a ver una forma típica, ¿ya? Vamos a comprender los criterios diagnósticos y los métodos complementarios de los mismos. Clasificar la pancreatitis según severidad y morfología y vamos a aplicar principios de manejo inicial y avanzado. Bueno, esta es una epidemiología eh, americana, ¿no? De acuerdo a la guía, ¿no? Pero básicamente la pancreatitis es una inflamación aguda del páncreas, ¿ya? Y en nuestra localidad es una causa importante de morbilidad. En el hospital recibimos de 3 a 7 pacientes en algunos días con pancreatitis. Ha aumentado mucho la incidencia. Me pareciera que se tratara de un tema de orden dietético, ¿ya? Pero cuando yo era interno, por ejemplo,
creo que durante todo el internado y las guardias que hice durante el internado, habré visto no más de 5 pancreatitis en un año. Imagínense ahora que vemos de 1 a 7 al día, algo ha tenido que cambiar, ¿ya? Sobre todo respecto a la la etiología principal, ¿no? Bueno, primero tenemos que saber que los criterios diagnósticos son 2 de 3 criterios, ¿no? Quiere decir que o es criterio clínico, o criterio imagenológico, o criterio laboratorial. 2 de esos 3. Clínico con laboratorial, clínico imagenológico, imagenológico clínico, ¿no? Entonces, cualquiera de esas combinaciones. ¿Cuáles son las combinaciones? En primer lugar, el criterio clínico es el dolor abdominal en faja, ¿no? Nace en el epigastrio y va en faja hacia el área lumbar. ¿Por qué hacia el área, bueno, dorsal? ¿Por qué hacia el área dorsal? Hacia atrás, ¿no? Es una faja. Porque el cuerpo, o mejor dicho, la mayoría del páncreas está pues montado sobre la columna vertebral prácticamente. Entonces la columna vertebral está hacia la parte posterior del cuerpo. Entonces por eso que el dolor va desde adelante hacia atrás en faja. Amilasa y lipasa elevado 3 veces el valor normal. Sí, ese es el punto de corte estandarizado. A veces está a 2.5 o 2.8 veces el valor normal. Entonces eso como que nos da una alta certeza, ¿no? También sí puede ser, ¿no? Hacemos una prueba más y aparentemente si el paciente está evolucionando puede pasar el rango de 3 veces y ya recién se define después de unas horas. Después, disculpe. En las imágenes, ya hay hallazgos característicos en las imágenes, ¿no? Por ejemplo, en la ecografía abdominal podemos ver un aumento de volumen, ¿no? En la tomografía podemos ver también aumento de volumen, efusión peripancreática, perisplénica. Podemos ver colecciones. Y de acuerdo a eso nosotros podemos clasificar imagenológicamente. Para ello hay criterios tomográficos, ¿no? Como los de Baltasar, ¿no? Los criterios de Baltasar son criterios tomográficos. Baltasar A, B, C, D. Bueno. Entonces, en cuanto a la severidad, nosotros podemos clasificar también mediante los criterios de Atlanta, ¿no? Que estos también se han revisado y se clasifican de manera morfológica como una pancreatitis intersticial edematosa o una pancreatitis necrosante, y por severidad, que es la clasificación más importante, está una pancreatitis leve, donde no hay falla ni complicaciones de órganos, ¿sí? Una moderada, cuando hay una falla transitoria o complicaciones. Cuando es transitoria, es 48 horas, es el punto de corte, ¿ya? Y cuando hay una falla persistente, renal, respiratoria o cardíaca, ¿ya? Es una falla y es persistente, se clasifica como una pancreatitis aguda grave. Por ejemplo, en ese momento tengo un paciente con una falla respiratoria, está con una insuficiencia respiratoria, está más de 2 días, ya es una pancreatitis aguda grave. Hay otra clasificación más que adiciona, que es la pancreatitis aguda crítica. La crítica es cuando se confirma infección pancreática. ¿Cómo? Mediante la presencia de gas en la glándula pancreática. Es una tomografía y se observan burbujas. Ahí están las etiologías que le comentaba. En el mundo, miren esta proporción.
40-70% es por litiasis biliar. Por alcohol, 25-35%. Acá en el Perú, imposible. Acá no hay pancreatitis así. No hay tantas pancreatitis alcohólicas. En Tacna, por lo menos, era pues, 1 de 50, si no es 1 de 100, ¿no? Que es mucho menos de lo que se reporta en el mundo. Otras causas son la hipertrigliceridemia, fármacos, origen tumoral, ¿no? Siempre los estudios más importantes son la ultrasonografía, o sea, la ecografía, ¿ya? Las pruebas de función hepática, un perfil lipídico, ¿no? Para determinar justamente la causa de la hipertrigliceridemia. Si no pedimos un perfil lipídico con que 12 los triglicéridos, no vamos a poder determinar eso, ¿no? Entonces, es importante pedir un perfil hepático, por ende, un perfil lipídico y una ecografía abdominal. Es lo principal, lo inicial. En cuanto a la clínica y el examen físico, nosotros debemos determinar que el paciente tiene un dolor epigástrico persistente. La gran mayoría acusa náuseas y vómitos. Puede asociarse sobre todo en las formas severas, fiebre, taquipnia, hipotensión. Y la verdad que estos signos de Cullen y Gray-Turner creo que los he visto 1 o 2 veces en toda mi vida y han sido pacientes con pancreatitis en su etapa más crítica y prácticamente en estado agónico. ¿Por qué? Pues cuando se trata de eso es cuando se infiltra el contenido líquido serohemático a través de la pared abdominal y se asoma por debajo de la piel periumbilical. Y ahí viene el signo de Gray-Turner. Cuando esto ocurre, prácticamente no tenemos mucho que ofertar al paciente. Entonces, usualmente ya vemos un paciente con Gray-Turner y muy mal pronóstico. En cuanto a los estudios complementarios necesarios para atacar de inicio esta enfermedad, tenemos que pedir dosaje de lipasa. Amilasa también es importante, ¿no? Nitrógeno ureico en sangre, hematocrito, pruebas de función hepática, triglicéridos o un perfil lipídico. En cuanto a la imagen, puede hacerse una ultrasonografía, una tomografía computada, pero como les he comentado, los grupos de práctica al tercer día. Antes de eso no nos sirve porque todavía no se ha definido la necrosis. Que antes de eso hay necrosis que todavía está por definirse e inclusive por el paso del contraste en sangre en esas zonas lo daña. Y si estaba por morirse, se muere esa zona pancreática. Por eso no es recomendable. La colangioresonancia en casos seleccionados. ¿Qué más? ¿No? Para estratificar el riesgo, ¿no? Hay factores importantes, ¿no? Dentro de los factores importantes son los que nosotros vemos en la clínica, el CIRS, ¿no? El nitrógeno ureico en sangre mayor de 20, el hematocrito mayor de 44 y la obesidad. ¿Qué nos dice el hematocrito mayor de 44? Nos dice que el paciente tiene deshidratación. Está hemoconcentrado. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una prueba de aritmética simple. 44 entre 3 es 14.6. O sea, si el paciente tiene una hemoglobina superior a 14.6, se estratifica en un riesgo para la pancreatitis. O sea, eso ni bien llega, la pancreatitis cree que tiene un factor de riesgo. ¿Ya? En cuanto a los predictores, ¿no? Los predictores son pruebas laboratoriales, clínicas, que nos tratan de indicar, orientar respecto al
uso de recursos en un paciente con pancreatitis, ¿no? Digamos, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos saber qué usar? Imagínense, viene un paciente con pancreatitis leve, si vienen 7 pacientes con pancreatitis leve y todos vemos, es pancreatitis, no, pancreatitis es un problema serio, lo mandamos a UCI. En UCI, en todo Tacna, digamos en el MINSA, tenemos solo 5 camas UCI. Entonces, si al día vienen 7 pacientes, o 5 pacientes, digamos ya, siendo benignos, nos va a faltar camas UCI por el segundo día, ¿no? Y para los que necesitan internarse por cirugías u otras enfermedades graves, no van a quedar. Entonces, la severidad se intenta establecer como una medida para priorizar el uso de recursos, como las camas UCI, ¿ya? Entonces, ¿qué factores, qué predictores existen? Está el índice de Ransom clásico, el VISAP, el Apache 2, todos esos nos ayudan más o menos a determinar, ¿no?, cómo va a progresar esa enfermedad. Pero ni vuelta a quedar que lo mejor es el ojo del médico, que lo monitoriza, lo observa y observa sobre todo durante las primeras 48 horas, para las 48 horas recién determinar cuál es la verdadera severidad del paciente. O sea, no se puede determinar antes porque todavía recién está en proceso. Inicialmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Inicialmente tenemos que, en primer lugar, calmar el dolor. Segundo lugar, hidratar. Tercer lugar, si el paciente tolera líquido, hay que volverlo a alimentar. Y cuarto, hay que, sobre todo, evitar pasar antibióticos de manera profiláctica, ¿no?, sin una razón objetiva. Si tiene una neumonía, tiene que pasar antibiótico. Si pues tiene alguna infección que amerite antibiótico, tienes que darle, no tiene vuelta. Si tiene colangitis, digamos, hay que darle antibiótico. No le puedes dejar a un paciente con colangitis sin antibiótico, porque además tiene pancreatitis, porque siempre se asocia, la pancreatitis y la colangitis se asocian muy frecuentemente. Entonces, si está con pancreatitis y colangitis, hay que darle antibiótico. Es lo más importante, porque los pacientes pueden hacer un óbito por una colangitis. Hay muchas historias tristes, ¿no?, al respecto. Pero no se da de manera profiláctica, o sea, sin razón. ¿Por qué? Porque traen más complicaciones, ¿no? Como se le da tratamiento antibiótico profiláctico y en el páncreas crece una micosis que es de más difícil diagnóstico. En cuanto a la hidratación, antes que me olvide, los únicos recomiendan el lactato de Ringer. En el Perú también hay para reconstituir, pero la verdad que es una jarana. Deberíamos de tener el lactato de Ringer así, en la farmacia, pero no hay. Solamente tenemos cloruro. Funciona similar, pero la literatura siempre apoya el uso del lactato de Ringer porque dice que va ligeramente mejor. ¿Cuáles son las complicaciones? En primer lugar, hay complicaciones locales como necrosis, pseudoquistes, ¿no? A nivel sistémico está la falla multiorgánica, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Una colecistectomía precoz y darle nutrición enteral, parenteral. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de evitar la translocación bacteriana, ¿no? Acuérdense que las células entéricas que recubren el intestino nos están defendiendo de los microbios que viven en el mismo, que es parte de nuestra flora, ¿no? Pero que están bien contenidos con todas las medidas de defensa que ha dictado la naturaleza. Pero, ¿cómo se forma esa pared? ¿Qué lo nutre? Principalmente
lo que hay en el intestino. O sea, si un intestino está vacío, se vuelve permeable, ¿no? Se debilita, se pierde la firmeza de las uniones celulares y por ahí ingresan microbios directamente al hígado y al resto de la economía corporal, incluyendo las áreas del páncreas que están necrosadas, y un área necrosada es una área donde no llega la sangre y por ende no llegan leucocitos que van a defender esa zona. Entonces, se pudre, en resumen. Por eso hay que darle nutrición lo más antes posible. Conclusiones. La pancreatitis aguda es una enfermedad común y potencialmente grave. El diagnóstico está dado por 3 criterios: criterio clínico, laboratorial e imagenológico. El manejo temprano, adecuado sobre todo, reduce complicaciones. Y muchas veces amerita un enfoque multidisciplinario con el cirujano, con el luciólogo, emergenciólogo, ¿no? De hecho, en esta situación, el director de orquesta es el médico internista, ¿ya? El resto apoyamos, pues la gastroenterología es parte de la medicina interna, por si acaso. Si hubiera servicio de gastro, tal vez el gastroenterólogo con hospitalización también puede manejarlo puramente al paciente con pancreatitis. Muy bien, chicos. ¿Preguntas? Creo que va todo claro, doctor. ¿Cómo me convences, eh? Ya. Muy bien. Ahora vamos a desarrollar el tema de pancreatitis crónica. Pancreatitis aguda y crónica. Hace rato, cuando me dijiste solamente la aguda, pensé que era la aguda, pero no, revisé pancreatitis aguda y crónica. Bien. Hemos actualizado también este temita, que siempre es bueno tenerlo en mente, ¿eh? Porque a veces se nos pasa. Pienso yo que incluso hay un subdiagnóstico, ¿no? Se nos pasan los pacientes. Muy bien. Ven mi pantalla, ¿no? Caramba. Sí, doctor. Entonces, ¿qué es la pancreatitis crónica? Es una inflamación crónica del páncreas con daño irreversible, ¿ya? Se caracteriza por presentar dolor abdominal crónico, insuficiencia exocrina y endocrina. ¿Cuáles son las funciones exocrinas? Pues justamente pues las enzimas pancreáticas que ayudan en la digestión, ¿no? Para digerir ¿qué? Las grasas. Y las funciones endocrinas, pues la insulina, el glucagón, ¿no es cierto? Produce su ausencia, puede producir diabetes, ¿no? ¿Cómo se observa anatomopatológicamente? Se observa fibrosis, hay calcificación y atrofia progresiva de la glándula pancreática. La etiología común en estos casos, en primer lugar, lo más frecuente es el alcoholismo crónico. Hay factores genéticos donde están involucrados estos genes que están ahí detallados y puede ser secundario también a una obstrucción distal o una hipertrigliceridemia, así tal cual. La pancreatitis aguda también puede generar una crónica, la elevación de triglicéridos. Hay también causas en las cuales no va a ser pancreatitis crónica y no sabemos por qué. Es la famosa pancreatitis crónica idiopática, sin una etiología definida. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el signo más importante es el dolor abdominal persistente e intermitente, ¿no? Hay malabsorción, esteatorrea, pérdida de peso, y ahora que las diabetes se han clasificado fuera de 1, fuera de 2, está la 3, la 4, la 5, está la diabetes tipo 3C o la diabetes pancreatogénica. Entonces, el diagnóstico básicamente está conformado por la historia clínica y los antecedentes, imágenes, tomografías, resonancias, imágenes de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica,
pruebas de función pancreática como la elastasa fecal y el test de aliento. ¿Ya? Entonces, dentro del manejo general, en definitiva, hay que suspender el alcohol y tabaco, dieta baja en grasas y fraccionada, suplementación con vitaminas liposolubles. ¿Por qué? Como no podemos absorber las vitaminas liposolubles, ¿por qué? Porque las enzimas pancreáticas son necesarias para ello, hacemos una hipovitaminosis de las vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son? La A, la D, la E y la K. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento? Principalmente dolor. Hay que atender el dolor. ¿Qué se utiliza? En primer orden, antiinflamatorios no esteroideos como el útil paracetamol. Paracetamol casi lo dan en todo tipo de patologías. ¿Ya? Si es posible, hay que evitar opioides. ¿Por qué? Por el efecto a nivel del esfínter de Oddi, ¿no? ¿Qué coadyuvantes tenemos? Antidepresivos tricíclicos, gabapentinoides. Podemos hacer bloqueo del plexo celíaco si es que el dolor es refractario al tratamiento médico. Cuando hay una insuficiencia pancreática exocrina, el paciente requiere terapia de reemplazo enzimático pancreático. Yo me acuerdo de un paciente con una pancreatitis severa, estuvo en medicina, en cirugía hospitalizado y nos consultaron por diarrea. Y estaba con diarrea. Entonces, ¿qué había pasado? Que lo habían operado, había tenido un pseudoquiste, le retiraron el pseudoquiste y hizo una insuficiencia pancreática exocrina. ¿Cómo se solucionó? Le di enzimas pancreáticas. En este caso, si más no me acuerdo, era Creón, ¿ya? Así tal cual, C-R-E-O-N, Creón. Le di Creón y con Creón se le pasó la diarrea, todo se puso rosadito y se fue a su casa. La dosis inicial de las enzimas pancreáticas es de 40.000 a 50.000 unidades de lipasa por comida, ¿ya? Hacer además un monitoreo de síntomas y ajustes según la respuesta clínica, ¿no? Y la diabetes pancreatogénica tipo 3C está detallada como la destrucción de células de los islotes de Langerhans. La insulina es necesaria en la mayoría de los casos y la metformina puede tener efecto protector pancreático. Se puede hacer algo de manejo intervencionista, ¿no? Como cuando hay ducto dilatado, un drenaje endoscópico o quirúrgico, ¿no? Tipo Puestov, tipo Frey. Y cuando el ducto no está dilatado, el Wilson, ¿no? Una resección parcial o total del páncreas. Se puede hacer incluso pancreatectomía total con autotrasplante de islotes en algunos casos seleccionados. Muy bien, jóvenes, les he pasado, o le he pasado a su compañero la guía de la ACG. No sé si les ha pasado. ¿Lo pasaste, Marco Polo? Sí, doctor, ya le pasé el PDF que me pasó, doctor. Dime, Rocío, ¿tienes una pregunta? Buenas noches, doctor. Sobre el pseudoquiste, ¿cómo así se forma? ¿Cómo